Bienvenidos una vez más a esta sesión de expresión oral y escrita. En este caso, en donde abordamos el primer tema de la semana 4, el cual abordaremos los vicios del lenguaje. En este caso, recordemos que como todos seres humanos que aplicamos el proceso de comunicación, tenemos siempre la finalidad de emitir un mensaje. Esto para obtener ya sea una respuesta por parte del interlocutor o en este caso del destinatario o influir en este acerca de lo que estamos diciendo con nuestro mensaje. Pero a veces los mensajes no son bien entendidos porque el emisor no codifica bien el mensaje. Y cuando decimos que no codifica bien el mensaje, estamos haciendo referencia a que no utiliza las palabras adecuadas. A ese problema se le conoce como vicios de lenguaje. Conozcamos entonces en qué consiste, cuáles son, cómo podemos evitarlos. Según el sitio ABC, los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta del mensaje. En este caso, cuando decimos la construcción o empleo del vocabulario, estamos haciendo referencia específicamente a las palabras. Y en este caso involucra tanto la dicción como el vocabulario. Y la dicción la entendemos por la forma en cómo decimos las palabras. Y el vocabulario, ya lo dijimos, que es el uso de las palabras. Entonces, comprende todos esos factores que alteran el sentido del mensaje. ¿Cuáles son la clasificación de los vicios del lenguaje? Diré la clasificación o la categoría, luego en qué consiste y luego unos ejemplos para entenderla. La primera es de ambigüedad o anfibología. Esta consiste en utilizar frases o expresiones que tienen más de una interpretación. Ejemplo, iré a París solo por unos días. En este caso, el receptor puede interpretar que la persona irá sola a París o bien puede interpretar de que irá solo por unos días. Es decir, ese solo genera ambigüedad. Las palabras que se destacan en azul son las que generan esa ambigüedad. Para la clase de dibujo diseñé un banco, pero ¿a qué banco estamos haciendo referencia? ¿A una entidad bancaria o al mueble como tal? El segundo es el barbarismo, es pronunciar o escribir mal una palabra. En este caso se puede caer en un barbarismo al cometer las faltas ortográficas muy comunes, tanto en la escritura, tildación como tal. Entonces se comete un error, ya sea como tal de acentuación, de alterar el orden de las letras de las palabras, utilizar preposiciones incorrectas o palabras extranjeras cuando no es necesario. Por ejemplo, cuando queremos, en vez de decir está bien, decimos el está ok. Y ese ok está mal implementado porque no es nuestro. ¿Qué onda? Que hay que practicar la solidaridad cuando la forma correcta es solidaridad. El arcaísmo hace referencia a utilizar palabras que ya cayeron en desuso o que resultan inadecuadas para nuestro conocimiento y nuestra lengua. Por ejemplo, estoy aguardando a que mi hijo salga de la escuela. Ese aguardando es sinónimo de esperando. El gato de mi primo es muy adusto. Es adusto quiere decir arisco. Luego está el dequeísmo. En este caso es una incorrección frecuente en la utilización de los verbos transitivos de dicción o de pensamiento. Pensar, imaginar, suponer, creer, opinar, aconsejar. Pienso de que está equivocado. Ese de está de más. Aclaro de que no fue intención. Y el queísmo, por lo contrario, es suprimir la palabra de antes de que, de la palabra antes de que sea de manera incorrecta. Juan me convenció que me comprara este libro. Y
Y lo ideal sería: Juan me convenció de que me comprara este libro. ¿Qué hablas? Y lo correcto es: ¿de qué hablas? No me di cuenta que se había largado a llover. No me di cuenta de que se había largado a llover. La cacofonía es repetir sílabas o sonidos en palabras cercanas, generando un efecto sonoro desagradable o incómodo. Por ejemplo, tomate el té y te sentirás mejor. Ese té es repetitivo y se oye mal en la codificación del mensaje. Otro: me parece que ya aparece. Ese parece y aparece es muy cacofónico. El extranjerismo es usar palabras en un idioma diferente al propio de forma innecesaria y abusiva. Por ejemplo, sorry, no te había visto. Es decir, en vez de utilizar el disculpa o lo lamento. Nos vamos de shopping porque hay 50% de descuento. Ese shopping lo podemos sustituir correctamente por compras. Nos vamos de compras. ¿What? Muy caro. En vez de decir ¿qué? Como tal. Tenemos el modismo, que es utilizar frases hechas cuyo significado no se puede deducir a partir de las palabras que la componen. Como siempre, Anita estuvo papando moscas toda la clase. Papando moscas. Eso significa estuvo con la boca abierta y distraída. Pero esa utilización de frases nos dejan en la nube o nos dejan pensando en qué queremos decir con eso. Es muy joven para haber tirado la toalla. Es decir, ese tirado la toalla queremos dar a significar que se dio por vencido o por vencida. El solecismo es utilizar una construcción gramatical deficiente o incorrecta. Diana no se recuerda cuándo es mi cumpleaños. Y lo correcto es decir: no se acuerda o no recuerda. Pero ese no se recuerda está utilizado de forma incorrecta. Se me escapó el perro, en vez de decir se me escapó el perro. La metátesis como tal es alternar los sonidos dentro de una palabra. Por ejemplo, el decir estógamo. Hay gente que los confunde o los cambia y le da otro significado a la palabra. O el decir murciélago en vez de murciélago. Y la pobreza léxica es cuando utilizamos en forma reiterada y abusiva la misma palabra, cuando hay más palabras que nosotros podemos utilizar como sinónimos o que pueden complementar el mensaje. Por ejemplo, Juan dijo un discurso muy emotivo, cuando es Juan pronunció. En mi barrio hicieron un edificio enorme. Ese hicieron está utilizado de manera incorrecta. Podemos utilizar construyeron. El patio tiene 20 metros cuadrados. El patio no tiene. El patio mide 20 metros cuadrados. De ahí tenemos el vicio de impropiedad. En este caso es utilizar palabras de manera inadecuada, adjudicándole significados incorrectos. Por ejemplo, la música está muy fuerte para mi gusto. Utilizar ese fuerte es incorrecto. Lo correcto es decir: la música está muy alta para mi gusto. O la pecera está repleta de pescados de colores. No hay pescados, hay peces como tal. No escuché ninguna explosión. En este caso debería ser: no oí ninguna explosión. El idiotismo es romper con las reglas gramaticales y puede implicar la invención de la palabra que no existe, es decir, inventar palabras o conformar oraciones que son gramaticalmente erróneas. Por ejemplo, esta remera es menos peor que la otra. Ese menos peor podemos utilizarla por es mejor. El menos peor no existe como tal. La expulsación fue injusta cuando queremos decir la expulsión. Tranquilícense como tal, todo va a salir bien. Entonces ese tranquilícense está incorrecto, es
tranquilícense como tal. Ustedes pueden ir notando en los ejemplos de azul y los que están en paréntesis que es la forma correcta de escritura, cómo cambian como tal. El hiato cacofónico es repetir la misma vocal en las palabras o sílabas cercanas, causando un sonido incómodo o desagradable. Aquí no es como la cacofonía que hablábamos anteriormente, de repetir casi que las mismas palabras o casi los mismos sonidos. Acá no. Acá es que una palabra finaliza con una sílaba cercana e inicia con la otra. Por ejemplo, es un cuadro horrible. Cuadro horrible. Va a adelantar el trabajo. Esa A es un hiato cacofónico. Y el pleonasmo o redundancia. Este quiere decir en utilizar palabras en forma innecesaria, que no añaden nada a la idea o al mensaje que queremos intentar transmitir. Por ejemplo, al decir el helado frío, ya sabemos que todo helado es frío. O la sangre roja, ya sabemos que toda sangre es roja. O subir arriba, solo basta con decir subir. Miel de abeja, o hay otro tipo de miel. Salir afuera, ya sabemos que solo basta con decir salir o estar afuera. El cosismo es un vicio de construcción que consiste en abusar del uso de la palabra cosa por pobreza del vocabulario. Por ejemplo, el altruismo es cosa rara. El neologismo es un proceso regular de la lengua, pero sin embargo ocurren alteraciones cuando el hablante deforma la lengua, inventando o construyendo alguna palabra fuera de las convenciones y con pocas posibilidades de integrarse adecuadamente al sistema. Por ejemplo, la aerocriptografía. ¿Qué es eso de aerocriptografía? Queremos decir la representación de las figuras de vuelo acrobático, pero eh, no está identificado como tal esa palabra. Y en muchos casos ni existe. El vulgarismo consiste en una forma de hablar descuidada o propia de personas poco cultas. Por ejemplo, decir anteayer, cuando lo correcto es decir anteayer. Onta la taza, ese onde, o a veces no decimos onde, sino solo onta. Y lo correcto es ¿dónde está? Voy para mi casa. Lo recortamos por para. La metátesis es un vicio que consiste en cambiar el lugar del sonido en un vocablo. Por ejemplo, haya la suma de los productos. Haya con Y es una cosa y con el Y es otra. ¿Qué prejuicios tiene acerca de mí? Este perjuicios no existe como tal. Existen los prejuicios. Pero una cosa es decir de manera incorrecta perjuicios y la otra prejuicios. Y el eufemismo consiste en disfrazar con suavidad o adornos lo que puede decirse con el lenguaje directo. Es decir, a veces utilizamos palabras muy así políticas, construidas políticamente, para no ir directamente a la palabra real. Por ejemplo, las mujeres de la vida fácil sufren discriminaciones varias, porque queremos decir las prostitutas, pero utilizamos otro tipo de expresión. Y las muletillas, finalmente, son aquellos apoyos que el hablante utiliza como bastones para sostener el habla o para recuperarse de los bloqueos mentales. En este caso, es muy común que utilicemos, bueno, yo estoy dispuesto a ser buena persona, pero bueno, creo que esto y el bueno se va repitiendo. O quiero repetirles la idea, que les voy a poner como ejemplo, y así. Vamos utilizando muletillas como, o sea, eh, eh, en cada oración y que se vuelven esos distractores. O el decir, ok,
muchos tenemos esa muletilla que al final estamos refiriéndonos a una oración, aunque haya sido bien expresada, pero terminamos con el ok. Ahí es un error. O a veces oraciones, no necesariamente palabras. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, sí, sí. Eso es muleta como tal. ¿Cómo podemos mejorar eso? Leyendo. Entonces, estas son algunas formas de incorrecciones que nosotros cometemos al utilizar nuestro lenguaje.